Hola iglesia, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos en este fin de semana. Continuamos con la serie Sígueme, donde cada fin de semana se nos ha desafiado para que realicemos una autoevaluación a la luz de la palabra de Dios, de nuestro caminar como cristianos, como discípulos. Recordamos que nuestro pastor Ricardo Salazar iniciaba la serie lanzándonos un reto como iglesia a hacer contracultura. Luego Dani nos habló de la sencillez y el fin de semana pasado nuestro pastor hablaba de la madurez como algo que es importante en nuestra vida, algo primordial en nuestra vida. ¿Cómo nos ha ido con estas características? A ver, tal vez usted puede contar ahí en redes sociales cómo nos ha ido con esta autoevaluación de lo que significa ser un verdadero discípulo de Cristo. Hoy vamos a estar desarrollando el tema de la dependencia como otra característica esencial del discípulo idealizado por Cristo. Y esto lo vamos a hacer a través de 3 preguntas. Vamos a estar trabajando 3 preguntas para entrar en el tema de la dependencia. Primero, ¿qué es lo que Dios espera de nosotros? ¿Cuál es la expectativa de Dios de nosotros como discípulos? La segunda pregunta que vamos a estar trabajando es cómo tener una vida dependiente de Dios. Y la tercera pregunta es ¿qué beneficios trae la dependencia para nuestra vida? Así que les pido que desde ya me acompañen en oración para iniciar con este tema. Señor, gracias te damos. Gracias porque eres bueno, Señor. Nos permites un fin de semana más estar aquí reunidos como iglesia, Señor, a la distancia, pero tu Espíritu Santo, Señor, se mueve en medio de nosotros. En cada casa, Señor, en cada hogar, en cada familia, en cada corazón, sabemos, Señor, que tú estás presente. Y queremos pedirte, Señor, una vez más, que traigas entendimiento, Señor, que traigas, Señor, revelación para nuestra vida, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, queremos ser discípulos, Señor, comprometidos, ser mejores cada día, Señor. Por eso hoy venimos a rendirnos delante de ti, Señor. Rendimos nuestro corazón, traemos todos nuestros pensamientos, nuestras emociones delante de ti, Señor, para que tú, Señor, las tomes, Señor, y traigas tranquilidad, traigas paz, Señor, y tu palabra, Señor, sea revelada. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Un día de estos estaba leyendo un artículo de educación y me llamó muchísimo la atención que el autor definía dependencia como la confianza absoluta en un ser superior. Nada diferente a lo que dice el diccionario, que lo define como que dependencia es estar bajo la subordinación, bajo el dominio, bajo la autoridad de otra persona, necesitar del auxilio o de la protección de otra persona o de un ser superior. Yo les pregunto, ¿cuándo fue la última vez que usted tuvo que depender de alguien? Y no me refiero a esa dependencia en aspecto material, que alguien le hizo un préstamo o algo así. No, sino que ¿cuándo fue la última vez que usted estuvo en completa dependencia en las manos de otra persona? A ver, piense un poquito. Yo cuando pensaba en esta pregunta, me hizo recordar los nacimientos de mis hijos, Estefano y Fiorella. Cuando nació Estefano, yo era primeriza, es mi hijo mayor, y bueno, yo estaba con todas las ganas, con toda la valentía, ¿verdad? Preparándome para el nacimiento de mi hijo, y entonces tenía esta idea en la cabeza que el nacimiento, el parto tenía que ser natural. Así que yo empecé mi labor de parto ahí toda valiente, ¿verdad? Pujando fuerte y todo, hasta que escuché al médico que dijo, no va a nacer, no es posible que este niño nazca así, no hay espacio, es un niño grande, vamos a tener que hacer cesárea. Y bueno, ahí me puse muy nerviosa y ya no supe nada de mí hasta que desperté en la sala de recuperación. Estuve en total dependencia en las manos de los médicos, luego en las manos de las enfermeras que llegaban a hacerme las curaciones, ayudarme para levantarme, y luego en la casa 100% dependiente de don Javier
y de mi bella mamita que estuvo ahí para apoyarme. Javier siempre cuidando al bebé, haciéndome comida livianita. Y bueno, debo confesarles que también me aproveché un poquito, porque entonces yo le decía, Javi, agua, Javi, un juguito, Javi, el control del tele, Javi, acomódeme la almohada, Javi, me pica por aquí, los piecitos me duelen. Así que bueno, un poquito de chineazo no cae mal, ¿verdad? Pero depender no es fácil, no nos gusta muchas veces. Tal vez usted tiene la idea de que dependencia es algo malo porque conlleva a la codependencia, o lo vemos como algo malo porque esto implica la conciencia de nuestra incapacidad para valernos por nosotros mismos. O sea, depender de alguien implica como una quiebra de nuestro orgullo, porque es asumir que no somos lo suficientemente buenos o que no tenemos el suficiente conocimiento para realizar un trabajo, por ejemplo, y entonces tenemos que depender de otros y esto nos afecta. Por eso pasamos la vida entera buscando la independencia. Nos ilusionamos con la independencia. Escuchaba a una de las chiquillas del colegio que se graduó y me decía, teacher, ahora vivo sola, soy autosuficiente. O una amiga que un día me dijo, miren, la verdad es que yo no necesito el salario de mi esposo. Celebramos la independencia, pero en realidad nunca la conseguimos. Y usted me dice, ¿cómo así que nunca la conseguimos? Bueno, cuando somos niños dependemos de nuestros padres. Luego crecemos y otras personas dependen de nosotros. Y nosotros dependemos de un trabajo. Y cuando llegamos a la edad de oro, entonces dependemos de nuestros hijos, de nuestra familia, más que nunca. Fíjese que Jesús enseñó que la dependencia crece a medida que crecemos. Después de la resurrección, Él le dijo a Pedro, allí en Juan 21:18, de veras te aseguro que cuando eras más joven, te vestías tú mismo e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás las manos y otros te vestirán y te llevarán a donde no quieras ir. Entonces, ¿será que en realidad no somos tan independientes como nosotros pensamos? Pasamos la vida entera buscando la independencia, pero al final seguimos siendo dependientes. Por eso la pregunta no es si usted depende o no. Aquí la pregunta es, ¿de qué o de quién depende usted? ¿De qué o de quién estamos nosotros dependiendo? Así que vamos a entrar a la primera pregunta para saber qué es lo que piensa de Dios. ¿Qué es lo que piensa Dios de nosotros? ¿Cuál es la expectativa de Dios en el tema de la dependencia? En Juan 15, del verso del 1 al 8, vamos a estar en este texto. Dios nos describe exactamente lo que espera de sus discípulos. Voy a hacer referencia prácticamente a cuatro versos. El verso 1 dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Nuevamente Jesús viene y nos dice un yo soy, y ahí hay que poner atención. Luego el verso 5 dice, yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. El verso 6 dice, el que no permanece en mí es desechado y se seca como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Y el verso 8 dice, mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. La verdad es que cuando leemos la Biblia comenzamos a percibir entonces que tal vez como discípulos no somos tan dependientes como se espera, porque ese siempre fue el sueño de Dios. En varias oportunidades Jesús hace esta analogía del árbol, de las ramas, de los frutos, para enseñarnos a nosotros nuestro caminar, nuestro proceso de vida cristiana.
Primero, él nos deja bien claro en este texto quién es quién. Primero dice que el padre es el labrador, digamos que es como el agricultor, el que tira la semilla, el que abona. Mi padre es el labrador, dice. Luego dice que él es la vid. Recordemos que la vid es el arbolito de la uva, ¿verdad? Pero la vid, él es el tronco, él es la vida, el árbol. Dice y que los discípulos son las ramas. Así que también después especifica que las ramas que no permanecen en él se cortan o se echan fuera. El otro día me encontraba una rama que se cayó del árbol y entonces la recogí, estaba seca y dije, bueno, ¿para qué me servirá esta rama? Definitivamente, para hacer fuego, para las fogatitas que hacemos con los chiquillos ahí, para hacer marshmallows, para eso me iba a servir esta rama que ya estaba seca. Así que, a la luz de este texto, la expectativa de Dios es clara. Uno como maestro, cuando tiene un grupo al frente, lo primero que hace con sus estudiantes es poner las reglas del juego ahí, claritas, ¿verdad? Decir cuáles son las expectativas de uno. Como decía mi abuela, en guerra avisada no muere soldado. Así que número uno, en este tema, Dios espera que nosotros seamos dependientes, que permanezcamos en Él, que estemos unidos a Él. Porque nunca fuimos llamados para ser 100% independientes. Depender de Dios no es fácil, especialmente en una sociedad como la nuestra, una sociedad que nos impulsa a ser independientes, una sociedad que nos enseña en sus valores, ¿verdad? Que debemos desechar a Dios por completo de nuestras vidas. Como padres, como madres, siempre estamos diciéndole a nuestros niños, ustedes tienen que ser independientes, tienen que valerse por ustedes mismos. ¿Cuántas veces tal vez usted recuerda cuando su papá se lo dijo a usted? Y luego cuando trabajamos también nuestros jefes esperan que nosotros tengamos cierta independencia y luego necesitamos generar dinero para tener independencia financiera cuando llegue la vejez y entonces no tengamos que depender de los hijos o de la familia. Pero Jesús nunca nos llamó a eso. El llamado para los discípulos siempre fue sígueme. Y en todo momento Él estuvo con ellos, en todo momento Él estuvo allí enseñándolos, Él estuvo allí capacitándolos para la misión. El único momento cuando Jesús habla de desprenderse fue cuando le dijo a los discípulos, vayan por todo el mundo a predicar el evangelio y a bautizar. Pero también les dio una promesa que está ahí en Mateo 28:20. También les dijo, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Él siempre está con usted. Jesús siempre está conmigo. Nos dice, síganme. Nunca nos llamó a ser independientes. Jesús nunca le dijo a sus discípulos, vayan a ver cómo hacen las cosas, vayan por allí a experimentar. No, Él les dijo, vamos juntos. Cristo nos llamó para hacernos completamente dependientes de Él. Y saber esto nos debe dar confianza también. John Stott, en su libro Discípulo Radical, dice lo siguiente, no somos independientes de Dios, de su misericordia y de su continua gracia. Intentar vivir sin Él es justamente lo que significa pecado. Así que tratar de vivir una vida totalmente en un estado de independencia es la esencia del pecado. Ese sentimiento, esa necesidad de independencia es la causa original del pecado. Pensar que podemos vivir sin él. Vemos a Lucifer. ¿Cuál fue el pecado? ¿Cuál fue el problema de Lucifer? Cuando brotó en su corazón, cuando cuestionó a Dios. ¿Y cuál fue la conclusión? Él dijo, yo puedo solo. Mi reino puede ser mejor que el de Dios. Independencia. Así sucedió también con Adán y con Eva.
Dios dio una orden explícita de no comer del fruto del huerto. Pero parafraseando un poco la historia, probablemente Adán y Eva entonces estaban allí, vieron la situación, pensaron, analizaron y dijeron, yo tengo mayor capacidad que Dios para poder decidir mi propio destino. Independencia. La independencia es lo que justamente nos aparta de Dios. Si lo pensamos bien, este proceso de independencia acontece todos los días en nuestra vida. No somos completamente dependientes de Dios y llega el momento entonces donde nos sentimos que podemos solos. Sentimos que entonces podemos avanzar y sacamos a Dios de la ecuación de nuestra vida. ¿Tengo dinero? No necesito a Dios. Soy inteligente, puedo conmigo mismo, no necesito a Dios. Tengo salud, no necesito a nadie. Tengo éxito, no necesito a Dios. Piense un momentito en su vida. ¿Cuál es el momento crítico en el que usted cae en tentación? Nuestros momentos de flaqueza coinciden con los momentos de independencia de Dios. Cuando creemos que tenemos todo bajo control, que somos infalibles, que nadie puede vencernos, cuando sentimos eso, entonces, plácatax, caemos. Todo tipo de pecados, adulterio, vanidad, violencia, mentiras. Dios nos llama a una absoluta dependencia. Y además de eso, lo que Dios espera de nosotros también es que llevemos fruto, que demos fruto. El verso 5 dice, el que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto. Nosotros como discípulos necesitamos dar fruto. Esa es la expectativa de Dios. ¿Y qué significa esto? Los frutos los podemos entender de dos maneras. El fruto que nos da propósito de vida, que nos da plenitud de Dios viviendo en mí, cuando Él trata conmigo de manera personal, entonces en mi vida se evidencia el resultado de lo que Dios está haciendo conmigo. Es aquí cuando vemos hombres y mujeres transformados, es aquí cuando vemos matrimonios restaurados, es aquí cuando vemos vidas que eran totalmente desordenadas y encuentran el camino. Eso es lo que Dios hace en nuestra vida. Y por otro lado, dar fruto también tiene que ver con compartir nuestra fe, con hacer discípulos, con dar fruto para el reino de Dios. Ahora, qué interesante, vean, qué interesante que se destaque en este texto la necesidad de dar fruto como algo indispensable, como algo necesario, pero que solamente está condicionado solamente a la rama que está dependiendo del tronco, de la vid, del árbol. Y es que si lo analizamos, todo lo que Dios ha creado da algo de sí mismo. Por ejemplo, el sol da calor, el agua nos sacia, la tierra fertiliza, la naturaleza ayuda a las especies, el aire da vida. Y nosotros los discípulos, ¿qué? Es indispensable como discípulos dar fruto. Y si no pasa, ahí nos lo dice también el Señor qué es lo que pasa. Verso 2. Toda rama que en mí no da fruto, la corta. Ahora que soy de jardinera, en esta cuarentena, ¿verdad? Es el relax ahí, estar jardineando. Decidí darle un poco de color a mi jardín, entonces empecé a sembrar geranios. Hay geranios hermosos, de colores preciosos, y todos están floreando lindísimos. Pero tengo dos geranios que yo dije, ya los advertí, ya tuve una conversación seria con ellos. Yo me senté ahí a la par de ellos, y cuando uno hace esto, ya es un nivel superior de esta cuarentena probablemente. Pero es que ya los aboné, les hablé con cariño, los riego todos los días y ya les dije, si no me dan flor, los tengo que cortar. Pues bien, Jesús es el árbol,
o diríamos al buen tico, la mata de café, el tronco de la mata de café. Nosotros somos las ramas de ese árbol. Si no estamos ligados, si no somos dependientes, si no estamos siendo alimentados por Cristo, esa rama no dará fruto y es cortada y echada fuera. Una imagen bastante fuerte. Mi geranio, aunque luce verde, grande, ya le dije, si no echa flor, lo voy a cortar. Y el verso 8 dice que cuando damos fruto, glorificamos el nombre de Dios. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Dios quiere que cada vida por la que Él entregó su vida sea parte de esta viña ligada al tronco original y que cada uno de nosotros en esa dependencia lleve fruto y su nombre sea glorificado. Es así cuando vemos entonces que cuando vemos vidas transformadas y decimos es que no es posible, es porque Dios hizo esto en mí, Dios me transformó y damos gloria a Dios. Así que mis amados, si la dependencia implica el quiebre de nuestro orgullo, entonces lo que Dios espera es que mi orgullo se quiebre y que yo entienda y acepte cuál es mi pequeñez, que sea consciente de eso y decida ligarme a Dios. Pero a veces actuamos como niños. Queremos, como cuando va una mamá con el chiquito de la mano, ¿verdad? Que van a cruzar la calle y van allí, el chiquillo empieza a soltarse, a tratar de irse, porque él se cree grande, porque se cree autosuficiente, porque se cree independiente. Así nos pasa a nosotros. Vamos de la mano de Jesús y de un pronto a otro queremos soltarnos. Pero Jesús nos alerta, sin mí nada pueden hacer. Nos atrevemos a tratar de seguir en la vida sin Él. ¿Y qué pasa? Nos caemos, nos tropezamos, nos lastimamos. La única forma de vida para nosotros es en total dependencia con Cristo. ¿De qué o de quién está usted dependiendo? ¿De quién dependemos en este momento? Y vamos a la segunda pregunta, porque tal vez ahora usted quiere saber, bueno, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo ser dependiente de Dios? Y para contestarnos esta pregunta, quiero ejemplificarlo con el estilo de vida del profeta Daniel. Para ponerlos en contexto, Daniel vivía cautivo en Babilonia, una ciudad llena de mucha idolatría, llena de mucho pecado, de ocultismo. Los babilonios odiaban a los judíos y también se burlaban de ellos, se burlaban de su Dios, nada diferente tal vez a nuestros tiempos. Daniel y 3 amigos de él estaban siendo preparados para el servicio del rey, estaban siendo preparados de una forma especial. Tanto su vida como su integridad al Señor siempre fue puesta en riesgo, constantemente, pero aún así Él se mantuvo fiel y no solamente eso, sino que Él sobresalió en medio de la mediocridad y además de eso, imagínense que Él fue asesor de nada más y nada menos 3 reyes, entre ellos 2 imperios. Así que Daniel nos demuestra que se puede servir con excelencia a la sociedad sin dejar de ser también un buen hijo de Dios, un buen discípulo. Con este currículo podemos decir que algo nos tiene que enseñar Daniel en relación a la dependencia como una característica del discípulo de Cristo. ¿Cómo es que la dependencia de Dios de Daniel le ayudó a vivir para Dios en territorio enemigo? Pues bien, de su ejemplo aprendemos que la dependencia implica decisión. Somos producto de las decisiones que nosotros tomamos. Daniel había sido enseñado en la palabra de Dios y él decidió alimentar su fe, él decidió crecer en esa relación con el Señor.
Cuando tenemos una relación con alguien, con nuestro mejor amigo, con nuestro esposo, conocemos cosas privadas de esta persona, le conocemos íntimamente. Estoy segura que si yo le pregunto algo de su mejor amigo, de su mejor amiga, usted me puede contar muchas anécdotas, muchas historias. Sería inusual que no lo haga. Si queremos conocer a Dios, debemos tener una relación íntima con Él. Daniel conocía a Dios, tenía una relación especial con Dios, a tal punto que cuando él estuvo allí en el salón de banquetes del palacio, ante todo aquel esplendor allí en Babilonia, estaba lejos de su hogar, su ciudad había sido totalmente derrotada y tenía allí al frente al rey Nabucodonosor. Imagínense, en ese trono impresionante, tenía al frente todo tipo de manjares. ¿Y qué hizo Daniel? Daniel 1:8 nos dice: pero Daniel se propuso no contaminarse. En la Reina Valera dice: Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Propuso en su corazón. ¿Qué otras palabras podemos encontrar para propuso, para esta actitud? ¿Qué fue lo que hizo Daniel? Él decidió, él escogió, él determinó. Vimos que ya Dios hizo su parte con nosotros. Ahora nos corresponde a nosotros hacer la nuestra. Nos toca decidir. Daniel se propuso, Daniel decidió, Daniel escogió, Daniel tomó la resolución de no comer los alimentos porque conocía a su Dios, porque sabía que esos alimentos habían sido ofrecidos a los ídolos y entonces él decidió mantenerse en el camino que le habían enseñado sus padres y decidió honrar su amistad con Dios. ¿Qué significa para nosotros nuestra relación con Dios? ¿Qué significa cuando usted dice yo soy cristiano, yo tengo una relación con Dios? ¿Qué significa eso? ¿Significa tanto como para tomar nuestras decisiones a la luz de la palabra de Dios, a la luz de su voluntad? Daniel tuvo que decidir entre hacer lo que hace la mayoría y perderse entre ellos o hacer lo que hace un hijo como discípulo. Dependencia implica decisiones. Daniel también enseña que dependencia implica determinación. Para que una decisión valga la pena, hay que tomar una determinación. Decimos vencer o morir en el intento. Daniel tuvo una percepción clara de lo que era correcto y de lo que era incorrecto. Daniel no permitió que la situación determinara su conducta. Cuando hemos aprendido a depender de Dios, nuestra reacción a las dificultades no se ven determinadas por lo que pensamos o por nuestros sentimientos o por nuestros instintos, ni siquiera por nuestro sentido común. Cuando nosotros somos discípulos que dependemos de Dios y estamos ante una situación difícil, hacemos lo que corresponde hacer de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Hay una escuela filosófica, una escuela popular llamada la ética situacional, que nos dice que no hay una regla absoluta para lo que es bueno o lo que es malo, que todo es relativo y que uno debe responder de acuerdo a la situación. Imagínense ustedes, es como cuando dejamos que la situación determine nuestro comportamiento. Si Daniel hubiera sido de esta escuela y hubiera creído en esto, entonces estando allí probablemente hubiera dicho, bueno, si rechazo a los alimentos, entonces puedo ofender al rey. Bueno, es que la verdad que hace mucho tiempo no como comida tan rica. Es que bueno, me tomo tal vez una copita nomás. Determinación. Yo doy gracias a Dios porque veo esta característica en el corazón de mi hija y siempre oramos para que Dios la mantenga en esto.
Hace pocos días que ella viene en un proceso para pedir una beca para estudiar en Estados Unidos y ha venido trabajando en esto, pasó los exámenes y todo y está en esta universidad cristiana que le estaba ofreciendo esta beca, pero cuando tenía que llenar ya los documentos, uno de los requisitos que decía para obtener la beca era que la iglesia donde ella sirviera o el ministerio donde ella estuviera tenía que estar asociado a esta organización general, lo cual no es así y entonces no podía optar por esa beca. Entonces la persona que le está asesorando a ella ya en Estados Unidos de la universidad le dijo, no, llene los documentos, no importa, usted ponga por ahí que usted sirve, que sus papás sirven en la iglesia y que la iglesia pues tiene cierta afinidad o cierta ligamen con nuestra organización como tal. Y ella me volvió a ver y me dijo, mami, yo no puedo hacer eso. La persona esta le dijo, ni siquiera lo van a revisar así como tan detalladamente probablemente. Y ella me dijo, yo no puedo hacer eso porque aunque yo sé tal vez que no lo vayan a revisar, yo sé que no está correcto. Esperaré otra oportunidad. Uno dice, el discípulo que se caracteriza por una total dependencia a su Dios, su carácter no lo determina la sociedad, sino su relación con Dios, como lo dice Juan 8:31. Si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos. Dependencia implica determinar en nuestro corazón y actuar de acuerdo a las leyes celestiales y no a las leyes terrenales. Y lo tercero que rescato de la vida de Daniel es que dependencia implica disciplina. Daniel estuvo dispuesto a nadar contracorriente, estuvo dispuesto a ser diferente. Hablamos aquí de un joven de 17 años que fue llevado a otra cultura, a la suya. Lo conocemos a él y conocemos sus historias increíbles, que fue echado al foso de los leones, que fue echado al horno, ¿verdad? Y que Dios lo sacó ileso de todo esto. ¿Qué hacía o qué tenía Daniel para que Dios estuviera de su parte? Disciplina, una vida disciplinada. Y a nosotros no nos gusta esa palabra probablemente. La escuchamos y decimos, uy, qué miedo, ¿verdad? A veces nos metemos entonces a un programa de ejercicios y rapidito lo dejamos tirado. Decidimos comer comida más saludable y empezamos allí, ¿verdad? Comiendo, pero de pronto rompemos lo que nos habíamos propuesto. Daniel nos enseña que la disciplina es necesaria para mantener una dependencia de Dios. Daniel 6:10 dice que cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto que había hecho el rey, había hecho un decreto que decía que todos tenían que inclinarse a adorarlo a él. Cuando Daniel se enteró de esto, dice que él se fue al dormitorio, allí se arrodilló, se puso a orar, a alabar a Dios, pues tenía por costumbre, dice, tenía por costumbre. Los mandamientos de Dios estaban en la mente y en el corazón de Daniel. Él no dependía de su manera de pensar o la forma como lo hacían todos sus raptores, no. En lugar de eso, la verdad de Dios era la que le daba dirección y confianza. Las disciplinas espirituales practicaba él, la oración, el ayuno constante, la lectura de la palabra de Dios. En todo el libro de Daniel vemos historias increíbles, como les decía, donde enfrentan luchas, donde enfrentan momentos muy difíciles, pero ellos se distinguieron, tanto él como sus amigos, porque llevaban vidas disciplinadas, porque alimentaban sus corazones con la palabra de Dios de día y de noche. Usted y yo tenemos mucho en común con Daniel. Como cristianos estamos en un territorio enemigo, enfrentando presiones de este mundo. ¿Y cómo las estamos enfrentando? Orando de vez en cuando, abriendo la Biblia allí y diciendo, aquí voy a leer de vez en cuando. Daniel tenía por costumbre arrodillarse, orar y alabar, así como lo hacía Jesús también. Dice Lucas 4:16, que Jesús fue a Nazaret donde se había criado. Y un sábado entró en la sinagoga
como era su costumbre, se levantó para hacer la lectura. Las palabras, como era su costumbre, nos dicen que ir a la sinagoga en el día de descanso era su rutina, era su hábito, era su vida espiritual. Así que, mis amigos, no hay forma que la dependencia se revele a nuestra vida si no ponemos en práctica las disciplinas espirituales. Así que yo le invito, tenga un espacio durante el día. Abra un espacio en la mañana, en la noche, para poder tener un tiempo con Dios. Una rutina usted tiene que crear. La mía se llama Café con Dios. Cuesta, claro que cuesta, pero eso es disciplina. Tener un espacio, abrir la palabra de Dios, estudiar un libro, un texto, un personaje, orar, pedirle dirección al Señor para que nos revele, tener un cuaderno ahí, apuntar las preguntas que se nos vienen a la mente y pedirle a Dios que nos dé revelación. Un método para estudiar la Biblia. Si usted quiere aprender de la oración, busque una guía que le ayude a crecer en esto. Nuevas promesas de Dios. Lea las promesas de Dios en este tema. Esculque, como dicen las abuelas, busque, investigue. Y por eso también le decimos, entre a los grupos pequeños, no deje de conectarse todos los fines de semana, asista los miércoles a la escuela bíblica Apolos también. Se requiere disciplina para tener una vida que depende de Dios. Y como siempre, Dios nos ofrece promesas a sus hijos. Toda demanda lleva consigo un beneficio. La última pregunta, muy importante: ¿qué beneficios trae una vida que depende de Dios? ¿Qué beneficios trae la dependencia de Dios? Pues a la luz de la historia de Daniel, número 1, el favor de Dios siempre nos acompaña. Dice la historia que tanto Daniel como sus amigos se reconocieron en el reino por ser superiores a los demás. Daniel 6:3 dice que Daniel se distinguió por sus extraordinarias, dice, cualidades administrativas, hasta que el rey pensó ponerlo a cargo de todo el reino. Dios siempre honra a quien le honra. Yo admiro mucho a nuestro amigo Juan Carlos Retana, nuestro abogado, pastor también en esta casa, que él, un excelente, extraordinario profesional con una fe sólida. Todos saben que es presidente del Club Sport Herediano. Un ambiente deportivo difícil, pero él se mantiene ahí sólido con su fe, siendo testimonio para otros, y Dios siempre le honra. El favor de Dios le ha acompañado. También Dios nos dará la victoria para vencer toda tentación. Así como lo hizo con Daniel, que fue tentado, que fue puesto a prueba, a nosotros también nos pasa exactamente igual. Pero Dios siempre da la victoria. Así que sea en la fosa de los leones o sea en el horno del fuego, Dios le dio la victoria. Daniel 6:23 dice que Daniel estaba celebrando porque los ángeles taparon la boca de los leones. Y el verso 23 termina con esta frase que me encanta: no tenía ningún rasguño porque había confiado en su Dios. Me encanta saber que estamos bajo la protección de Dios, que Él nos fortalece para poder pasar los caminos de valle, de muerte y de sombra. Si la independencia me lleva al pecado, la dependencia nos lleva a la victoria. Y Dios también contesta las oraciones cuando tenemos una vida que depende de Él. Daniel 10:2, vean lo que dice. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Qué hermoso esto. Dice que Dios le dice a Daniel que desde el primer día que él se humilló, fueron escuchadas sus palabras, y que a causa de esta oración él había traído una respuesta.
Esto nos enseña que Dios responde. En su momento oportuno traerá esa sanidad. En su momento oportuno traerá ese trabajo por el cual usted está orando. En el momento oportuno vendrá la conversión de ese ser querido por el cual usted está orando. Porque Dios escucha y responde nuestras oraciones. Él escucha y responde nuestras oraciones, y estoy segura que si yo le pregunto cuántas oraciones le ha respondido Dios, usted puede decir muchas, porque Dios siempre llega a tiempo. Y otro beneficio es que Dios nos dará dones, regalos. Fíjense que el nuevo rey tenía ahora un sueño. Y entonces no sabía quién podía descifrar este sueño. Y alguien llega y le dice al rey, aquí en el palacio hay alguien. Es una persona que lo ha hecho antes, es una persona especial. Dice Daniel 5:10 que tiene una mente clara, tiene inteligencia y sabiduría. Y en el verso 12 se dice de él que tiene un espíritu extraordinario e inteligencia y ciencia para entender. Daniel, por la búsqueda, por esa relación que tenía íntima con Dios, era un hombre lleno de los dones del Espíritu y de revelación. Nosotros queremos eso probablemente. Si estamos en una situación donde tenemos que tomar una decisión, si estamos tal vez en un momento donde tenemos que reinventar nuestro negocio o debo cerrar un negocio, ocupo tal vez orientar a mis hijos, necesitamos sabiduría, inteligencia, claridad de mente. Y eso no se fabrica, eso no se obtiene por casualidad, eso viene como resultado de una vida de devocional, de una vida dependiente de Dios. La palabra don significa regalo y Cristo quiere llenarnos de sus dones espirituales. Y por último, y no menos importante, Dios hizo prosperar a Daniel. Dice que en Daniel 5:29, entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. Conclusión, separados de mí nada pueden hacer, nos recuerda Jesús. Así que dependencia es un estilo de vida. Dependencia es un estilo de vida que debe ser una prioridad en nuestra vida. Dios espera que nosotros dependamos de Él y que llevemos fruto. Dependencia significa entonces que debemos tomar decisiones, debemos ser determinados y tenemos que ser disciplinados en nuestra vida devocional, en nuestra relación, cómo cultivar nuestra relación con Dios. Y Dios compensará esa amistad genuina. Con su favor nos dará la fuerza para poder seguir adelante, contestará oraciones, nos dará dones y habilidades más allá de lo que nosotros podemos pensar o imaginar. ¿Cómo estamos nosotros? Esa es la pregunta. ¿Cómo estamos nosotros en esta cuestión de dependencia? Si lo ponemos y lo valoramos de 1 a 10, ¿qué número, qué calificación nos pondríamos? ¿Será que ya le he dicho, Señor, tú tranquilo que yo me puedo manejar solo? Tranquilo que yo puedo decidir esto solo. Tranquilo que yo sé que es lo mejor para mí. Tranquilo, no te necesito, tengo dinero, tengo salud, tengo éxito. Hoy es una oportunidad para decirle, Señor, ¿sabes qué? La verdad es que he querido ser independiente, pero tu palabra me recuerda hoy que sin ti no puedo hacer nada. Y esa es la invitación, mis amigos, en este momento. La invitación que el Señor nos hace es a reflexionar nuevamente que sin Él en nuestra vida somos nada. Así que le invito a que ore ahí donde usted está, con su familia, donde esté, y dígale, Señor, aquí estoy y quiero ser honesta, quiero ser honesto contigo. Tal vez como discípulo no he tenido una vida de dependencia como se espera, como nos la describes en la Biblia. He querido tal vez tomar mis propias decisiones
He caminado un camino que tal vez no es el tuyo, no es la senda por la que tú quieres que yo vaya. Pero hoy es una oportunidad para mí en este momento, Señor. Así que aquí estoy, me rindo delante de ti, Señor. Me rindo y te digo, te necesito, Señor. Te necesito en mi vida. Y si usted nunca le ha dicho al Señor, Señor, venga a mi corazón, dígaselo en este momento. Señor, ven a mi corazón, transforma mi vida, trae cambios, Señor, en el nombre de Jesús. Tu Espíritu, Señor, se mueva en medio de todas las personas, Señor, que están escuchando en este momento, Señor. Aquellos que están en necesidad, Señor, de voltear el timón, Señor, para decir, Señor, necesito que me auxilies, Señor. Aquí estamos. Aquí estamos, Señor, y sabemos que tú extiendes tu mano nuevamente para decirnos, sígueme, sígueme, sigue mis pasos, paso a paso firme. Eso es lo que tú quieres, Señor. Quieres de nosotros como discípulos que vayamos a paso firme, Señor. Ayúdanos a ser disciplinados, Señor, a buscar tu nombre, Señor, en la mañana, en la noche, Señor. Ayúdanos, Señor, a quebrarnos delante de ti, Señor, a arrodillarnos, Señor, y levantar nuestras manos para alabar tu nombre, Señor, y reconocerte en nuestro camino, Señor. Dependencia es una decisión para nosotros, Señor, y queremos decidir por eso, por una vida cerca tuya, Señor. Y para eso necesitamos entrar en una relación personal contigo, Señor, íntima, en un espacio, Señor, donde es un espacio de corazón a corazón, Señor. Permítenos tener esa experiencia. En el nombre de Jesús, Señor, nos rendimos delante de ti, Señor. Nos reconocemos necesitados de ti, Señor. Extiende tu gracia una vez más, Señor. Extiende tu favor sobre cada uno de nosotros, hombres, mujeres, jóvenes, Señor, necesitados de ti, porque sin ti no podemos hacer nada. Hoy lo reconocemos, Señor, y pedimos, Dios, que tu Espíritu Santo una vez más, Señor, se active en nuestra vida, Señor, y traiga revelación a nuestros corazones. En Cristo Jesús, amén y amén. Gracias, iglesia, por acompañarnos. Dios les bendiga, les amamos muchísimo. Este fue nuestro mensaje de vida. Conózcanos en www.vida.cl. Somos Vida Abundante Coronado.